único que es digno de recibir la honra y la gloria, la fuerza y el poder. Al Dios eterno, inmortal, invisible pero real, a Él alabamos con fervor. Al único que es digno. Buenos días y bienvenidos a su programa La Esperanza Remanente. Este programa es hecho posible por la Iglesia La Esperanza Remanente, que está ubicada en el 726C Business 83 en Weslaco. Si usted quiere comunicarse con la Iglesia La Esperanza Remanente, usted puede hablar al siguiente número, área 956-969-9541. Y aquí, nuevamente con ustedes, vamos a traer un tema muy interesante. El tema lo va a traer mi hermano Joe Terán y le voy a pasar los micrófonos para que les diga más detalladamente de qué se trata este tema. Bienvenidos a su programa, amados oyentes, y esperamos que todos estemos atentos, ¿verdad?, a las enseñanzas que se llevan a cabo en este programa, como yo sé que muchos de ustedes lo hacen. Y como siempre les pido que tengan pluma y papel o lápiz y papel, ¿verdad?, para que tomen las citas bíblicas de lo que se está hablando. El tema continúa de Babelismo 3 y va a ser un tema un poquito más detallado. Se trata de la teología del rapto y vamos a mirar dónde comenzó, por qué fue esta enseñanza, cómo se ha difundido, ¿verdad?, y en qué se basan. Y lo que quiero que miremos ahorita primeramente es estos versos bíblicos que se encuentran en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 13 al 18. ¿Cómo dice, hermano? Dice así, Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristecéis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Muy bien, hermano. Aquí de esta palabra, arrebatados, es de donde sacan, ¿verdad?, la justificación para esta enseñanza del rapto. La palabra es, en latín es rapio, quiere decir rapto, y esta enseñanza se trajo a causa de que allá en los tiempos medios, durante el tiempo de la Reformación, cuando estaba habiendo mucha defección de la Iglesia de Roma, estaba mucha gente saliéndose con el luteranismo y todos estos otros reformadores, ¿verdad?, de esos tiempos. Y cuando se salían,
y estudiaban verdaderamente la palabra, porque también la palabra de Dios había estado escondida por muchos siglos. Eran muy pocos las sinagogas que tenían un rollo de la ley o un libro, un librito como decimos, ¿verdad? Y porque eso se hacían a mano, pero cuando se inventó la imprenta por esos años, hubo un poco más de acceso a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces la gente empezó a leer y empezó a mirar la palabra y lo que decía. Se empezó a educar la gente. Y estaban mirando todos aquellos sacerdotes, y ya que la gente estaba empezando a leer la palabra, estaban mirando que había una tremenda similaridad de lo que decía la palabra de Dios a la institución del papado, ¿verdad? Y estaban apuntando hacia el papado como el cumplimiento de la escritura, que esta oficina venía a representar nada menos que la oficina del anticristo. Y entonces, a causa de eso, fue que los mejores de Roma, sus jesuitas, las personas más eruditas, más educadas, los más iluminados, ¿verdad? Salieron 2 de ellos a escribir, a echar cortinas de humo. ¿Y qué es eso, hermano? Las cortinas de humo. Bueno, las cortinas de humo es una táctica militar. Una táctica militar que se usa, echar cortinas de humo para que el enemigo no mire lo que tú estás haciendo y preparándoles, ¿verdad? Para contraatacar o para atacar, etcétera, ¿verdad? Entonces, los jesuitas Alcázar y Rivera escribieron por mandato del papado, los mandaron para que escribieran temas que apuntaran y quitaran la vista del papado, y para que la gente se desviara su vista y dejara de mirar al papado como un cumplimiento de lo que dicen las escrituras tocante al anticristo y tocante a esta mujer que está vestida de rojo con un cáliz de oro en sus manos, de la cual se han embriagado todos los reyes de la tierra, ¿verdad? Y desde entonces, desde los tiempos medios que empezaron estos varones a escribir, uno de ellos, Alcázar, simplemente escribió que ese asunto del anticristo se había llevado a cabo mucho antes, y que ya no era así, que ya el papado no tenía nada que ver con este asunto del anticristo. Pero Rivera escribió que este asunto del anticristo se llevaría el cumplimiento hasta el final de los días, ¿verdad? Hasta los últimos días. Y por eso sacaron este asunto de que va a ser la iglesia raptada y luego se va a manifestar el anticristo, ¿verdad? Ya cuando la iglesia esté fuera de peligro, entonces se manifestará el anticristo para destruir a todo el mundo, y entonces vendrá el fin y va a venir el juicio, etcétera, etcétera. Pero esto se llevó a cabo en aquellos años, en la Edad Media, en los años 1500, a finales de ese siglo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero el asunto del rapto no vino a tener gran aceptación hasta el siglo XIX. Y ahorita les quiero decir que ese rapto secreto, no hay nada secreto de ello. Entendemos de dónde empezó, quién lo empezó, por qué lo empezaron.
¿por qué empezaron esta doctrina? Y vamos a mirar que en la iglesia de Edward Irving en el siglo XIX, ¿y quién es Edward Irving? Eduardo Irving. Eduardo Irving es uno de los líderes de la formación de la Iglesia Católica Apostólica en Inglaterra, allá por el año 1930. Esta teoría del rapto empezó en su iglesia, este asunto del rapto de la iglesia, que puede suceder en cualquier momento, fue ahí, ¿verdad? Donde se vino a culminar. Ahí fue donde agarró fuerza. Y luego aparece, y luego después dice que aparecerá el hombre de pecado, el anticristo, cuando la Biblia dice lo contrario. Y a través de 1800 años, hermanos, la Biblia nunca ha dado esa clase de entendimiento de que el hombre de pecado va a aparecer después de que la iglesia sea levantada. Nunca se había enseñado hasta entonces. Y unos de estos datos los saqué del libro Un encubrimiento increíble, por el autor de Dave McPherson. Se dice que allá en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, un hombre llamado J.N. Darby fundó un grupo llamado los Hermanos de Plymouth, y en tiempos más recientes uno de sus seguidores más sobresalientes, el señor C.I. Scofield, el personaje, ¿verdad?, que sacó la Biblia, la Scofield, Biblia con referencias, ¿verdad? Popularizó esta doctrina del rapto, a causa de que pues él tenía en su poder, ¿verdad?, el haber imprimido esta Biblia, y puso todas las notas, ¿verdad?, de estas personas, ¿verdad?, que creían en el rapto. Pero dice aquí que en 1830, miembros de una familia presbiteriana en Glasgow, Escocia, hablaban en lenguas en Londres, y luego también, paralelo a eso, empezó el fenómeno de hablar en lenguas también en Londres y en Bristol, en Inglaterra, como una preparación espiritual de la iglesia y una restauración del apostolado. Ahí por 1830, ¿verdad?, en Escocia. Se dice que, les estoy dando datos, hermanos míos, para que entiendan cuándo empezó este asunto del rapto, ¿verdad? Y el rapto y el hablar en lenguas se empezó ahí mismo. Dice que una mujer en la iglesia de Edward Irving, llamada Margarita McDonald, mientras que hablaba en lenguas, tuvo una revelación que la verdadera iglesia sería raptada, ¿verdad?, al cielo antes de la tribulación y antes del regreso de Cristo a la tierra. El pastor Irving fue quitado después del ministerio. ¿Por qué? Porque pues estaba yendo en contra de la Biblia, y lo quitaron del ministerio y murió en 1834, pero no sin antes haber introducido esta doctrina falsa, cuyo fundamento fue una prolación o una declaración profética mientras que esta dama hablaba en lenguas. Recuerde, fue una mujer la que hizo esto, cuando una mujer hablaba en lenguas, y esto lo hacía sin fundamento bíblico. ¿Por qué? Porque no hay fundamento bíblico para tales cosas, ¿verdad? La palabra rapto es una invención de teólogos, porque el Señor les dijo a sus discípulos en Mateo 28:20. ¿Qué dice, hermano? Mateo 28:20 dice así: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Por qué el Señor les dijo a sus discípulos, y he aquí yo estoy vosotros todos los días hasta el fin del mundo, si el Señor sabía que iba a venir 7 años antes, como propone el rapto secreto, ¿verdad? De esta enseñanza? Que el mundo se acabará, ¿verdad? Después de 7 años. Verdaderamente la promesa de Jesucristo no tiene sentido si miramos y nos dejamos llevar, ¿verdad? Por esa doctrina del rapto. Y va a ser verdaderamente en secreto. Si miramos, hermanos míos, esto yo lo voy a leer en Mateo capítulo 13, cuando habla el Señor del trigo y la cizaña, dice que los va a dejar que crezcan juntos hasta el fin del mundo y luego serán separados, ¿verdad? Entonces, la declaración de Jesús contradice la teoría del rapto, que los justos serán raptados 7 años antes del fin del mundo, ¿verdad? La contradice, porque el Señor dice que va a mandar a sus ángeles, ¿verdad? Que junten a los buenos y a los malos, ¿verdad? A unos los separará para un lado y a otros para otro lado. Unos van para perdición y otros van para vida eterna. Ahora, en Juan 6:40, ¿qué dice, hermano? Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuándo va a ser resucitado, hermanos míos? En el día postrero, en el último día. En el último día el Señor les va a resucitar. Y amados, el Señor va a resucitar no solamente a los que durmieron en Jesucristo, desde el tiempo de Cristo hasta nosotros, sino también a los vivos, hermanos míos, en el tiempo de la regeneración. En este tiempo que Él venga es el tiempo de la regeneración. También a los que queden vivos, que están en la fe de Jesucristo, ellos también van a ser levantados. Van a ser levantados, pero esto es cuando Cristo venga. No hay una segunda venida en 2 etapas, o sea, sí, ¿verdad? En 2 tiempos diferentes. Y lo que esto da a caber, hermanos, da la cabida, hermanos míos, de que hay una segunda oportunidad. Y aquí el tremendo peligro de esto de la segunda oportunidad, ¿verdad? Para todos aquellos que están, ¿cómo le dijera? Están haciendo a Cristo Jesús y vivir por Cristo Jesús ahorita a un lado. Porque nosotros sabemos, dicen ellos, que el rapto va a venir y luego tenemos 7 años para arrepentirnos y para vivir para Cristo, ¿verdad? Para que Jesucristo nos levante con Él. Pero no es así, amados. No hay esa segunda oportunidad según la teoría del rapto lo dice. En 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice que ambos muertos y vivos en Cristo serán levantados juntos. Juntos, hermanos míos. Así es que no hay para dónde nos hagamos. Jesucristo llama la resurrección el último día. Y si es así, ¿cómo entonces puede ser esto si los proponentes del rapto dicen que sucede 7 años antes del último día? Dice así. Y también, ¿cómo sonaría la trompeta si no fuera verdaderamente el último momento del tiempo? ¿Cómo se abrirán las tumbas y nadie se dio cuenta? ¿Verdad? Ese es el rapto secreto que están proponiendo ahorita.
Muy bien. Otros versos, hermanos míos, para leer es Revelación 6, 16 y 17. Dice así: y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Mateo 24, 27. Mateo 24, 27. Aquí estamos, 24 y versículo 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Muy bien, lo que quiero que ustedes que estén notando, hermanos míos, aquí es que no es la venida de Jesucristo, no hay nada secreto de ello, hermanos míos. Todos se van a dar cuenta de la venida, hermanos míos, de nuestro Señor Jesucristo. Los relámpagos no se pueden esconder. Así tampoco, hermanos míos, la venida del Señor no se puede esconder, ni se puede meter delante de la oscuridad, detrás de la oscuridad, detrás de las sombras, hermanos míos. Va a ser demasiado obvio, demasiado, ¿verdad? Lo que el Señor se va a manifestar en su segunda venida. 1 Corintios 15, 52. Dice así: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Hasta ahí, mi hermano? Sí, Señor. Hermanos míos, esto está hablando aquí, 1 Corintios 15, 52, está hablando de lo que leímos al principio, de 1 Tesalonicenses 4, ¿verdad? 16 y 17. Y es lo mismo, amados. Ahora el Salmo 53. Dice así: vendrá nuestro Dios, vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Amén, hermanos míos. ¿Qué hay secreto de eso, hermanos míos, que se acaba de leer? Hermanos míos, no hay tal cosa como este babelismo que se ha propagado estos últimos días, cuyo propósito es engañar a los hermanos y quitarles, hermanos, la mirada de aquellas cosas que están sucediendo alrededor de ellos, ¿verdad? Para destruirlos y manteniéndolos ocupados en otras cosas que no tienen fundamento bíblico. Así que también en Apocalipsis 1:7 dice así, hermanos: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. En el rapto, hermanos míos, es algo, si ustedes han mirado esas películas, hermanos, donde dice dejado atrás, de repente sucede esto y nadie se dio cuenta hasta que de repente llegan a la casa y esto, lo otro, y sucedió el rapto. No, hermanos míos, todo ojo le verá. Todas las naciones de la tierra harán lamentación por él. No hay indicios, hermanos míos, de que 7 años que el Señor vaya a hacer un rapto antes de que esto suceda. Esto sucede cuando el Señor viene por segunda vez, hermanos míos. Y no hay nada escondido de esto. Todos van a hacer lamentación. Unos porque le traspasaron. ¿Quiénes son esos que le traspasaron? Hermanos, cuidado cuando digan, pues fueron los judíos. Hermanos míos,
demasiadas veces y demasiados pueblos que se consideran creyentes han traspasado al Señor con su desprecio, con su indiferencia en estos días. Y amados, tomando teorías teológicas que no pueden ser probadas con la Escritura. Y tantos son los pasajes que hablan de la segunda venida del Señor y son los mismos que ellos usan para describir un rapto, hermanos míos, pero no un rapto, no la segunda venida, sino que un levantamiento diferente que lo que dice el Señor. En Mateo 24:31, hermanos míos, ¿qué es lo que dice mi hermano? Mateo 24:31. 31. Ajá. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Eso no hay nada de secreto, amados. El Señor viene y levanta a los suyos en los cuatro vientos. De los cuatro vientos, hermanos. Y no hay nada secreto de ello, amados. Va a ser algo que todos los ojos van a estar asombrados y atemorizados, los ojos de los vivientes aquí en esta tierra, porque, hermanos míos, ha sucedido algo tremendo. Ese Jesucristo que parecía que nunca venía y que retardaba, ¿verdad?, su venida aquí a la tierra para con los suyos, y luego de pronto aparece. Todas las naciones de la tierra van a hacer lamentación, porque ellos saben, ¿verdad?, lo que hicieron con Cristo Jesús. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con Cristo Jesús? ¿Vas a creer algo mentiroso o vas a creer en su segunda venida? ¿Vas a creer en un rapto mentiroso o vas a creer en su segunda venida? Aquí no hay dos etapas a su segunda venida, amados. Hay solamente la segunda venida y así es. Y no, eso es todo. Hermano, ¿Cristo va a venir 3 veces? Es lo que dice la Biblia, que va a venir, porque el rapto es lo que está diciendo, que va a venir la segunda vez y luego va a venir la tercera vez. Entonces, ¿dónde dice que va a venir 3 veces? ¿Qué cosas no? Entonces, ¿cómo se ponen a creer de que el Señor Jesucristo va a venir después de la segunda vez? Lo que va a quedar ahí, pues, va a quedar destruido, hermano, ¿verdad? Verdaderamente, amados, miren, este asunto de que los creyentes están esperando la venida de su Mesías, la venida de Jesucristo, ¿verdad? No solamente los llamados cristianos están esperando la segunda venida de Cristo, sino que todo el mundo, por lo regular, todas las religiones están esperando a un Mesías, pero no están esperando a este Cristo de la Biblia. Voy a meter esto aquí en esta enseñanza. Y hacía la pregunta el maestro Meni, dice, ¿son cristianos los católicos? Sí, sí son. ¿Son cristianos los protestantes? Sí, sí son. ¿Son cristianos los evangélicos? Sí, sí son. ¿Por qué? Porque están esperando la segunda venida de Cristo Jesús. Están esperando la segunda venida de un Cristo. Desafortunadamente no es el Cristo de las Escrituras el que ellos esperan. Ellos están esperando a un Cristo según su entendimiento de ellos, según lo que ellos han promovido, según lo que ellos han enseñado, y están esperando a ese Cristo que los venga a levantar según ellos tienen entendimiento y quieren, ¿verdad? No como dicen las Escrituras. Porque nos hemos estado dando cuenta que este asunto del rapto es una primera parte y luego la venida del Señor Jesús es la segunda parte de la segunda venida de Jesús, ¿verdad?
pero no es el Jesús de la Biblia. Ese es otro estudio bastante detallado. Ahora, la pregunta es, oiga, ¿son cristianos los judíos? Y se queda un poco rascándose la cabeza los oyentes y dicen, ¿quién sabe, bro? No. ¿Por qué no? ¿Los judíos también están esperando al Mesías? A un Mesías según su entendimiento. Y la palabra Mesías es equivalente a la palabra griega Christus o Cristo. Ellos están esperando a su Cristo, pero no a Jesús, el Cristo. Sin embargo, porque están esperando a Cristo, son cristianos. Y luego la pregunta más de todas que nos sacó de onda, por decirlo, fue esta: ¿son cristianos los islámicos, los musulmanes? Y la respuesta es: ¿están esperando los musulmanes a su Cristo? ¿A su Mesías? Y la respuesta es: sí, están esperando a su Mesías, a su Cristo. No a Jesucristo, a su Cristo. Por eso es que este psicópata, presidente de Irán, quiere hacer bombas atómicas para destruir a Israel, porque no quiere que venga el Cristo de Israel. Quiere que venga el Cristo de los musulmanes y que levante a la gloria al pueblo musulmán de las cenizas. Y ese es el razonamiento de este psicópata tremendo que existe ahorita en Irán. Y aún los budistas también están esperando algo similar. ¡Qué barbaridad! Todos están esperando a un Cristo. Todos esperan a un Cristo, a un Mesías. Nosotros esperamos a este que está, y me voy a salir un poquito de los versículos. Nosotros esperamos como creyentes, esperamos a este Cristo en el Apocalipsis 1, que dice así: la revelación, el entendimiento de Jesucristo. ¿Qué es la palabra de Jesucristo? Jesús es salvación de Jehová. Cristo, el único ungido. ¿Qué quiere decir? El único, la única salvación, la única salvación ungida de Jehová. Ese es el Cristo que nosotros estamos esperando. ¿Por qué? Porque no hay salvación fuera de Él. Ese es el Todopoderoso que está por regresar a levantar a los suyos. Ese es el Cristo que estamos esperando. Decir, amados míos, que la venida del Señor es secreta, es equivalente a negar la Biblia, lo que dice la Biblia. En un atentado de confirmar el rapto, toman las escrituras de Mateo 24, 40 y 41 fuera de contexto. ¿Qué dice, hermano mío? Mateo 24, 40 y 41. Dice así: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada.
Ujú. Bueno, para mirar esto vamos a mirar a Lucas 17, 26 al 37. Dice así, Lucas, capítulo 17, Ajá. versículo 26 al 37. Versículo de 26 a 37 dice así. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y así los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará, o se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordados de la mujer de Lot, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo aquel que la pierda, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo, le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Muy bien. Aquí, hermanos míos, está contestando lo de Mateo 24, 40 y 41. En Lucas 17 lo amplía más, 26 al 37. Y hermano, dice lo mismo. Hermanos míos, está hablando, dice así el 29, el 30, perdón. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Es la segunda venida, hermanos míos. No es un rapto. Es la segunda venida. ¿Y qué es, hermanos míos, lo que ustedes no entienden cuando el Señor venga? ¿Qué les pasará a los incrédulos? No va a haber más oportunidades, amados. ¿Qué le sucedió al pueblo cuando Noé se subió al arca? ¿Qué le sucedió a todos los que quedaron, a todos los que no creyeron? Fueron destruidos. Así será, el Señor mismo está hablando este asunto aquí y dice, así como en los días de Noé, también será en los días del Hijo del Hombre, cuando venga el Hijo del Hombre, hermanos. ¿Qué es lo que no entienden de Sodoma? Cuando los ángeles sacaron volando a Lot y a su familia de Sodoma. Y luego después vino total destrucción a tal grado de que no quedaron indicios de que hubiera habido vida en ese lugar. Amados, así va a ser. Así va a ser en la segunda venida del Señor. Los que van a ser tomados para el Señor van a estar con Él para siempre. Ya la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Los que hayan quedado aquí, que no creyeron y rehusaron creer y siguieron creyendo fábulas, siguieron creyendo leyendas, historietas provocadas para que no miraran la verdad, hermanos míos, esos van a ser destruidos. ¿Qué es lo que no entienden de eso, amados míos? Miren lo que dice el Señor en el versículo 37. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Y Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Está hablando de juicio, hermanos míos. ¿Para qué se juntan los condores? ¿Para qué se juntan los opilotes, las auras? Para comer carne de muertos, hermanos míos.
Es una mala interpretación. Las águilas no comen carne de muertos. Pero hermanos, entiendan que la segunda venida del Señor es para llevarse a los suyos, resucitar a los que estuvieron en Él, y luego, hermanos míos, es este asunto, hermanos míos, de la transformación de los vivos, es otro asunto, pero se los voy a decir así rápidamente. Hermanos míos, este cuerpo está hecho para vivir aquí en esta tierra. Este cuerpo está hecho para vivir esta tierra. Y se lleva mucho detalle, pero lo que les puedo decir es que este cuerpo no está hecho para vivir lejos de la superficie de esta tierra, porque se deshace. Luego se decae y se enferma y se muere. ¿Qué es lo que tiene que hacer este cuerpo? Ser transformado hasta el nivel atómico. Totalmente transformado para que pueda resistir 1000 años, a lo menos 1000 años con el Señor, lejos de la superficie terrestre, para dejar a esta tierra que descanse de los humanos y de toda la creación que ha provocado grande carga y destrucción aquí en esta tierra. Hermanos míos, otro de los versículos que se usan, hermanos míos, para enseñar esta enseñanza, que dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche, se encuentra en 2 de Pedro 3:10, pero vamos a dejar unos momentos para que haya una intermisión musical. Al contemplar los cielos y la tierra, cuando miro el paisaje de la mar, por las noches observo las estrellas, por la mañana de las aves oigo el trinar. Cuando miro el sol que asoma por las colinas, me admiro de lo que mi Dios creó. Y es que tengo que decir con toda mi alma, como mi Dios, no hay Dios como mi Dios. Y es que tengo que decir con toda mi alma, como mi Dios, no hay Dios como mi Dios. Muchos le sirven a dioses de madera, dioses de yeso y hasta de metal, pero no ven, no oyen y no hablan. Como no andan, los tienen que cargar, pero mi Dios tiene su trono allá en los cielos, y es un Dios vivo y escucha mi oración.
la presencia de mi Dios tiembla la tierra. Como mi Dios, no hay Dios como mi Dios. Y a la presencia de mi Dios tiembla la tierra. Como mi Dios, no hay Dios como mi Dios. Regresamos, amados, y aquí uno de los versículos que se usan, ¿verdad?, para justificar este asunto del rapto, citan a 2 de Pedro 3, verso 10, que dice, hermano. Dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y usan la frase como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. Para decir, es secreto, nadie se da cuenta. Pero ese no es el significado. Ese no es el significado, hermanos míos, que tiene este versículo. Si vamos a Mateo, capítulo 24, nos damos cuenta que el Señor también lo explica ahí. Mateo 24, 42 y 43. 42 y 43 dice así: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no sería minada su casa. Muy bien. Es la segunda venida del Señor, hermanos míos. Y hay tantas enseñanzas, ¿verdad?, que está proponiendo el mundo para quitarle la atención a la segunda venida del Señor y corromper, ¿verdad?, corromper y diluir lo que es la palabra. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, quiere decir en la hora que tú no lo esperas, inesperadamente. Inesperadamente es cuando el Señor viene, cuando tú menos lo esperas, es lo que quiere decir como el ladrón en la noche. El Señor lo contesta que si el hombre supiera cuándo iba a venir el ladrón, se preparaba con un garrote para darle de lo menos unos cuantos garrotazos al ladrón. Pero quiero decir, hermanos míos, que el ladrón, cuando te mete cosas que no son y te dice que sí lo son, el ladrón ya se ha metido a tu casa y te ha robado. Amado mío, y es lo que quiero que tú entiendas, que debes de tener un garrote de aquí en adelante. Y mira las escrituras lo que están diciendo verdaderamente. Aquí, amados míos, no hay 7 años antes de esto. El Señor dice que viene y todo, dice, el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo están deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hermanos míos, los elementos. ¿Sabían ustedes que las bombas atómicas están hechas de elementos? La bomba de hidrógeno es un elemento. Y hermanos míos, esto se va a deshacer y va a quemar todo lo que hay. Y hermanos míos, queda la tierra quemada, inútil, por mucho tiempo. ¿Qué es lo que está haciendo aquí el Señor? Está borrando, hermanos míos, los indicios del pecado del hombre, que ha puesto sus manos cochinas en la tierra y no ha dejado la tierra descansar por tanto tiempo. Y la tierra misma está cansada. Y toman del griego, acuérdense de la bestia, esa bestia con 7 cabezas,
que tiene su cuerpo de leopardo. ¿Se acuerdan de ella? ¿Se acuerdan, hermanos? Ahí en Apocalipsis 13:2. ¿Se acuerdan de esa bestia? Ese diablo sinvergüenza que ahora está hablando como teólogo. Su cuerpo es griego, su fundamento es medo-persa y su boca es de Babilonia. ¿Y qué habla esa bestia? Habla esa bestia babelismo. ¿Tiene algo, hermanos, que decir? Dice un dicho por ahí, mi hermano, que cuando el enemigo nos alcanza es porque ya está entre nosotros. Y eso es lo que está pasando ahorita, que el enemigo ya está entre nosotros, y como siempre hemos hablado en este programa, ¿verdad?, de un evangelio pervertido, para que la gente empiece a despertar. Ahora, esto no es para todos. Ahí yo quiero leer ahí en el primer capítulo del libro de los Hechos, y quiero leer el versículo 10 y el versículo 11. Esto confirma de que el Señor Jesucristo, cuando Él se fue, lo vieron en las nubes, y cuando va a regresar, también va a regresar en las nubes. Él no va a pisar tierra. Él va a regresar en las nubes y ya no va a volver a regresar, porque su venida son nomás 2 veces. La teoría del rapto dice que Jesucristo va a venir 3 veces. Va a venir en las nubes y luego va a venir otra vez. Mire, dice así, Hechos 1, capítulo 1, versículo 10, dice así: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, este es Jesucristo, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron. ¿A quién le están diciendo? Le están diciendo a los que estaban viendo al Señor Jesucristo en las nubes, ¿verdad?, cuando ya se iba: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo la ve, hermano? Más, hermanos míos, fue un Cristo exaltado, un Cristo glorificado, pero cuando venga, después de que fue el Cristo glorificado en los cielos, va a venir con poder y gran gloria, con sus millares de ángeles que vienen con Él a cosechar la tierra, a cosechar los que creyeron en Él. Y amados míos, ¿por qué les dije ahorita de griego? Porque la palabra que se usa para el rapto es parousia, es griego, rapto, ¿verdad? Y la revelación, que quiere decir apocalipsis, y estas palabras son intercambiables, donde se usan en Tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, los versículos que leímos hace rato, y luego en 2 Tesalonicenses 2:8, son intercambiables, ¿verdad? En primera de Pedro 1:13 también son las palabras intercambiables, apocalipsis y parousia. Son palabras griegas, y como les dije, este diablo se cree sofisticado, hermanos míos, y usan como prueba a Revelación capítulo 3, verso 10, para decir que no, el rapto va a suceder en Revelación 3:10. Porque, diga, hermano, ¿qué es lo que dice? Dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Muy bien. Para, hermanos míos, contestar a eso, Cristo mismo lo clarifica en Juan capítulo 17, versos 6 y 15. Dice así:
He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me los distes. Y han guardado tu palabra. Este Señor está diciendo lo mismo, hermanos míos. Han guardado su palabra. Muy bien. Ahora, El 15. ¿en 15? El verso 15. Verso 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahí está, hermanos míos. El Señor está comprobando este asunto. El Señor está clarificando este asunto de que los que tú me distes, ¿verdad? Han guardado tu palabra, y no te pido, está orando el Señor por sus discípulos y también por nosotros, por los que hemos de creer en Él a causa de la palabra de los discípulos. Dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces en Lucas 21:36, ¿qué nos dice, hermano mío? Lucas 21:36. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenido por digno de escapar todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hermanos Amén. míos, si iba a suceder que la iglesia iba a ser levantada 7 años después, el Señor, ¿para qué nos estaba diciendo aquí de esto? Dice, entonces verán el verso 27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y también va a venir con sus ángeles. ¿Para qué se dignaría el Señor de advertirnos algo si iba a venir secretamente a levantar a su pueblo? No tiene ningún sentido. Así es que, amados, miremos este asunto del rapto y comparémoslo con la Escritura, y no tiene ningún sentido. Amados, miren, otros dicen, el Señor no nos ha llamado. ¿Cuál sigue? ¿Qué verso sigue? Tesalonicenses 5:9. Léalo, hermano mío. Ya Primera de Tesalonicenses 5:9 dice así: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues se nos ha acabado el tiempo, hermano. Nos vamos a tener que retirar. Recuerden que nosotros venimos de la Iglesia de la Esperanza Remanente, que está ubicada en el 726C en la ciudad de Weslaco. Si usted necesita un CD o le gustó el tema de esta mañana, usted lo puede obtener absolutamente gratis, marcando los siguientes números: área 956 969 9541, y puede marcar otro número también, que es el 904 6130. Y recuerde, hermanos míos, que este asunto del rapto es babelismo puro. Hasta el próximo jueves, Dios mediante. Se despide de ustedes a su hermano Alberto Hernández y su hermano en el Señor, Joe Terán. Al único que es digno de recibir la honra y la gloria, la fuerza y el poder, al Dios eterno, inmortal, invisible pero real, a Él alabamos con fervor. Al único que es digno de recibir la honra y la gloria, la fuerza y el poder, al Dios eterno,
inmortal, invisible pero real, a Él